dirigente de La Libertad Avanza, pero sobre todo un empresario que no para, viaja y me parece bien. Buen día, Dino, ¿cómo va? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos, Dino. Bueno, No, por favor, un gusto. eh, ¿cómo estás viendo el panorama nacional, sobre todo teniendo en cuenta que Milei y Sturzenegger, que es la otra pata de la gente que desregula y que está haciendo cosas, ¿cómo crees que va a ir planteándose esto? Porque, bueno, la gente después habla con el bolsillo, ¿no? En general. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, mira, yo el proceso de transformación lo veo muy bien, todo el tema de regulaciones lo veo bien. Ahora se eliminaron las retenciones en las exportaciones industriales, cosa que me parece fantástico. No podemos castigar al exportador, al revés, hay que estimularlo y hay que apoyarlo. Entonces, toda esta baja retenciones va a venir muy bien. Lo que pasa que el proceso de shock que tuvo la economía con el tema de eh, eh, el déficit cero, el superávit fiscal y todo demás, eso fue un éxito increíble, que en un mes el país haya tenido déficit cero, nunca visto en el mundo. Pero el proceso de mejora de la actividad, de pues, generar mano de obra, de que se recomponga la economía, es un proceso más lerdo y que la gente tendrá que evaluarlo y sostenerlo. Y enfrente, gente que está haciendo todo lo posible para que esto fracase o volviendo a un relato que no es verdad. Por ejemplo, nadie dice que el gobierno de Milei en la negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, se plantó en tener 3 puntos del PBI para asistencia social. Y eso es mucha plata para que nadie quede afuera del sistema en un proceso de transformación, ¿no? Claro, y sin duda en esa línea es importante subrayar o pensar de que acá hay que seguir apostando, y como se van logrando estos objetivos, ver de qué manera se arrima la gente, a que los protagonistas, los Sí, verdaderos por supuesto, ¿cierto? porque además hay que entender que hay actividades económicas que estaban preparadas para otra cosa que no van a funcionar en un mundo dinámico y complementario como el que estamos integrando ahora y en el que vamos a vivir ahora. Nosotros tenemos además el problema de no tener un mercado interno tan como lo tiene, por ejemplo, y hay que ir a buscar esos mercados más allá de que digan que el tipo de cambio no favorece. También hay un tema de competitividad, de bajar costos. Nosotros estamos trabajando ahora en el tema energético, en el tema logístico, el tema tributario y el tema laboral, ¿no? Entonces hay que trabajar en temas que hagan a las empresas más competitivas y después ellas mismas ser competitivos en la eficiencia, ¿no? Sí, y uno está viendo, yo te lo digo porque lo hago físicamente yo, que en el comercio, supermercado y demás, van teniendo siempre el mismo ritmo de antes, no se están adaptando a las nuevas cosas, aún sabiendo que ellos tienen achicado muchísimo con el aporte que está haciendo el gobierno, porque la regulación no es para Doña Rosa, la regulación, No, por supuesto. ¿no es cierto? Sí. Mira, la gente se adapta y la gente sabe lo que es el mercado. Si nosotros, los empresarios locales, los empresarios que están en el comercio, en la industria, en la producción de los servicios, no nos adaptamos, va a ser un problema nuestro, porque la gente sabe buscar, sabe elegir lo que está entrando de paquetería vía compra online es impresionante y eso hay que tratar de ver cómo se compite con eso y yo creo que hay herramientas para competir con eso y nos tendremos que adaptar porque si no muchos van a desaparecer, ¿no? ¿Cómo sería ese razonamiento que estás haciendo último? Y bueno, Las compras por online. ejemplo, antes se hacían, claro, antes se hacían cursos de venta, se entrenaban a los colaboradores de las empresas a tener técnicas de venta. Y ahora las empresas van a tener que tener páginas online para vender el mismo producto. Si a veces uno compra un producto y a lo mejor a 2 cuadras de su casa lo tienen al mismo precio, más barato. Pero si vos no tenés la información
por los medios donde la gente se comunica, que son las redes sociales, y la gente no se va a enterar nunca de que vos tenés el producto ese, o se va a enterar muy poca gente, que es la única que pasa por la puerta de tu negocio, ¿no? Claro. Porque las publicidades y todo hoy se maneja en forma distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente. Hoy las redes manejan la información del mundo, ¿no? Claro. Y estaba pensando, porque recién he tenido una comunicación con Eduardo Maradona de Santa Fe, un empresario, Sí, siempre que están focalizados en el tema de Todos Somos Pyme, y están pensando, aún la crítica que hacen es que necesitamos producir, necesitamos, el país necesita producir lo más rápido posible y terminar con las especulaciones. Bueno, allá en Santa Fe han aparecido como 500 kilos de cocaína, qué sé yo, ya es una guasada porque son 650.000 millones de dólares, no es poca cosa. Entonces, cuando vos ves lo que está pasando acá, hay que correr, la justicia tiene que empezar a funcionar, Tino. por supuesto. Mira, es todo un conjunto de cosas. Yo lo escuché a Petri ayer hablar de poner al ejército en la frontera, en coordinación con las fuerzas de seguridad locales, pero eso tiene que estar ensamblado con la justicia, porque si vos, como dicen, la puerta giratoria de la justicia, si vos atrapás al delincuente y a los 2 días estás suelto en la calle de vuelta, tampoco sirve. El otro día escuchaba al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que tiene en la calle 8 veces más policía que cualquier ciudad de Europa, y eso no puede ser, o sea, algo está fallando. Y eso es un tema de que hay que trabajar en conjunto, la fuerza de seguridad, la fuerza armada, la justicia, y completar un círculo que permita que, por lo menos, como digo yo, hay cosas que no se van a evitar nunca, pero sí disminuir el porcentaje, ¿no? Yo creo que el delito existe en todas partes del mundo, lo que pasa es que en otros lugares la diferencia es que si te atrapan, te meten preso, y eso tiene mucho que ver, porque eso es como dice nuestro presidente, es ley del mercado. Cuando el precio es bajo, todos lo hacen, y cuando el precio es alto y vos sabés que vas a pagar con años de cárcel, bueno, se disminuye mucho el delito. Y el empresariado en general va siguiendo el curso de esto. Vos que tenés contacto con mucha gente que, bueno, te ha tocado también ver. El empresariado en general está en una situación de angustia porque tiene incertidumbre, porque viene de muchos años de una forma de vivir con inflación, con inseguridad, con informalidad, con alta carga tributaria. Entonces, eh, ven cosas que están pasando y no termina de creer que vayan a ser permanentes. Entonces cuesta mucho girar y empezar a hacer las cosas de otra forma, porque hay gente que no sabe o no cree que esto sea permanente ni vaya a durar mucho, entonces tiene la angustia y la incertidumbre de invertir en algo que después le cueste caro. Pero a medida que esto se vaya afianzando, a medida que nos demos cuenta que no hay vuelta, ¿no? A medida que nos demos cuenta que esto no es un problema ideológico, porque el tema de la estabilidad, la inflación y las reglas claras, antes las comparábamos con países europeos o Estados Unidos, y ahora las podemos comparar con Chile, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, que tienen distintos signos políticos, pero uno se da cuenta que ninguno es la inflación que tiene la Argentina, ninguno, por ejemplo, en Perú han cambiado 4 presidentes, pero el presidente del Banco Central sigue siendo el mismo. En Paraguay hay fomento a la construcción de vivienda con crédito a 30 años al 6% de interés. Si bien las elecciones para diputados nacionales en San Juan está Provincia, plan. ¿verdad? Así que A ver, Dino, ¿cómo decías? perdón, de vía fue, pero Se te corta, se te todavía corta. ¿Cómo decías? Perdóname, se te cortó un chiquito. ¿Me escuchas? Dino, a ver si recupero a Dino Minosi. Se me fue. Ahora, Dino, ¿me escuchas? No, no me está escuchando. Bueno, ya lo vamos a tratar de recuperar a Dino Minosi, porque, a ver si.
están trabajando, se están pensando ya en lo que viene. Hay algunas encuestas que van dando a los reguismos y a Libertad Avanza eh, en buena posición para renovar tres bancas, no así el justicialismo, pero bueno, ustedes tienen que pensar en la tarea, digamos, básica, que es estar en la calle. Sí, sin duda, nosotros sabemos que lo que está en la punta de la encuesta es la libertad avanza independientemente de las personas. Después habrá que reforzarlo con un candidato que tenga la idea clara para transmitir a la gente de una provincia como San Juan, que es una provincia de estado dependiente, y que el sanjuanino se quede tranquilo, que aquí nadie se va a quedar sin trabajo porque el presupuesto alcanza. Lo que quiere es transformando la provincia en cada vez más productiva. Entonces, como digo yo, los gobiernos anteriores decían que tenían el presupuesto equilibrado. Eso quiere decir que no se gasta más de lo que entra. Lo que yo creo que si seguimos con una provincia que el 70% o más viene de la nación, es una provincia que está creciendo económicamente. Entonces hay que ver no solamente que se gaste menos de lo que entra, sino en que se gasta para que la provincia cada vez tenga más actividad económica y podamos ir cambiando esos porcentajes a favor de la producción y la generación de riqueza, que es la actividad privada. No hay otra cosa que genere riqueza. Entonces eso es lo que hay que explicar a la gente, porque ya todos sabemos que lo que es déficit cero, superávit fiscal, pero eso hay que bajarlo a la provincia y al municipio, y creo que sería necesario una ley base para cada una de las provincias en su legislación provincial, ¿no? Hay que desregular mucho, hay que destrabar mucho cosas que permitan que la producción sea más eficiente, ¿no? Claro, y digamos, y en términos de producir, aprovechar las leyes como RIGI y todas estas cuestiones que se van haciendo, y también la industria vitivinícola tendrá que ayornarse para, bueno, para mejorar la producción. Si va disminuyendo, optimizar y ver de qué manera. Si yo recibo las quejas también de la Federación de Viñateros, también de la Asociación Vitivinícola, pero me parece que se deben incorporar al debate y ver de qué manera gestionan o hacen la tarea. Bueno, ustedes son los representantes acá de Libertad Avanza, creo que amerita seguramente un diálogo mucho más fino. Sí, nosotros tenemos muchas cosas pensadas para el sector vitivinícola, y eso de esta crisis no es de este año. En San Juan, antes de que asumir este gobierno, habían ya 10 veces menos de bodegas que las que habían hace 30 o 40 años atrás. Tenemos que sentarnos a rediseñar el tema de la famosa COVIAR, que al final no dio el resultado que todos esperaban, y lo único que hacen es una política extractiva del sector productivo, y además en forma compulsiva, y no se ven los resultados que nosotros decíamos ver, o que ellos dijeron que íbamos a ver. Hay que trabajar sobre muchos temas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura para desregular algunas cosas para que el producto sea atractivo en el mercado. Nosotros no podemos producir lo que nosotros queremos, tenemos que producir lo que la gente quiere consumir, y así hay que ir avanzando, hay que abrir la cabeza y pensar que esto no es un problema exógeno, es un problema endémico que tenemos nosotros, que no nos damos cuenta de cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y terminar con esto de la COVIAR que decías vos claramente, y que después lo único que haces con estas cosas, que se crearon para ponerle 50 millones de dólares en su momento. Y hoy mirá cómo... Sí, seguro. Entonces... bueno, pero no hay problema que exista la COVIAR. Lo que yo digo es que sea voluntaria, si es tan buena, si da tanto beneficio, la gente se va a quedar. Si vos estás en un lugar o existe una organización que te da beneficio, bueno, vos te vas a meter. Y si no tenés beneficio o no te interesa la actividad, no te metes. Ahora, si es de una forma obligatoria y compulsiva y no te dan los resultados, bueno, entonces aquí está pasando algo, ¿no? Sí. Y lo que dices bien vos, Dino, ¿no? Que no sea coercitivo, que no sea obligatorio, bueno, porque se han producido quebrantos muy desagradables a raíz de los impedimentos que te plantea cuando te dicen de prepo vos tenés que aportar, si no, no puedes hacer ninguna operación de venta o compra de vino. Me parece que esa manera de obligar desalienta cualquier punto de vista de la gente, ¿no? Tal cual, o sea,
las organizaciones deben existir en función de darle beneficio a la gente. No hay otra razón de existencia. No puede ser que haya organizaciones que existan para darle beneficio nada más que a los dirigentes. Los beneficios tienen que ser para los asociados a las organizaciones, corporaciones sindicales, empresarias, hay en todo el mundo. El tema es qué formato tienen, cómo funcionan. Y son muchas de ellas multimillonarias con gran fuerza y poder de lobby, poder económico y poder de negociación, pero todas están en función del beneficio del asociado. Eso es lo que hay que entender. No, me parece excelente. Dino, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a vos y siempre un agradecido que podamos difundir la idea, así que muy agradecido. Bueno, un abrazo. Ahí estaba Dino Minosi con nosotros, que usted sabe muy bien, está en Libertad Avanza. Básicamente, bueno, en el abordaje de muchas cosas que tienen que ver con la política en general, pero básicamente San Juan y todos estos reclamos que venían haciendo las entidades productoras como Federación Económica y la Asociación Vitivinícola, me parece pertinente que empiecen a tomar contacto, a reunirse y entender que si no se gestiona es muy difícil resolver los problemas que tienen, como bien lo marcaba Dino Minosi. Y nosotros nos estamos retirando, 12 de la mañana, 3 minutos. Un saludo a Maxi Piceta, que está en Paraguay.